Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Responsabilidad Civil, organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Jairo Ciesa, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad civil en accidentes de trabajo. El doctor Jairo Ciesa es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima desde 2013 a la fecha en las especialidades de Derecho Civil y Comercial. Ha sido designado en arbitrajes nacionales e internacionales. Es socio principal de CIESE Abogados en el área de Derecho Civil y Arbitraje. Es docente de Derecho Privado en posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de Derecho Privado en pregrado de las universidades Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, es investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos y libros, como el libro de Negocio Jurídico y Responsabilidad Civil, la persona jurídica, aspectos problemáticos de su falta de representación, entre otros libros y artículos de gran relevancia. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy contentos con ello, estamos muy honrados y estamos seguros de que será una sesión bastante provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Gracias, Anderson. Un agradecimiento también a B-Lawyer, ¿no es cierto? La entidad de divulgación académica de carácter universitario en diversos temas del derecho civil, ¿no es cierto? Del derecho administrativo, del derecho societario y de diversas áreas, ¿no es cierto? Del derecho. El tema que nos toca comentar de alguna manera lo estoy trabajando para una investigación que estoy realizando sobre responsabilidad civil por accidentes de trabajo. Voy a compartir con ustedes el proyecto de investigación que vengo realizando. ¿Ok? ¿Se puede apreciar? Sí, doctor, sí se logra apreciar. Ok, digamos que el trabajo, que hasta ahora tiene 60 páginas, es un artículo, como ustedes podrán apreciar, ¿no? Tiene una serie de elementos. Pero, y de alguna manera en estos minutos, breves minutos que voy a realizar alguna aproximación a la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, voy a pasar a estructurar, digamos, esta conversación con ustedes, de alguna forma tomando como referencia el trabajo que vengo realizando, ¿no? El artículo que vengo realizando. En primer lugar, yo creo que es importante analizar los enfoques de la responsabilidad civil para dialogar, ¿no es cierto?, con el derecho laboral, particularmente un diálogo de fuentes, ¿no?, entre el derecho civil y el derecho laboral, tomando en cuenta, ¿no?, tomando en cuenta que si bien es un tema de responsabilidad civil, es decir, de tutela resarcitoria, sin embargo, tiene sus particularidades, ¿no? Hay que dialogar con una disciplina que no es derecho civil, ¿no? Hay que dialogar con una disciplina que corresponde al derecho público, ¿no? Que corresponde al derecho laboral. Entonces, este, entonces sí es importante, ¿no es cierto? Sí es importante eh, eh, coordinar, ¿no es cierto? Sí es importante conversar con el derecho público y en particular con el derecho laboral. Y para eso es necesario establecer una aproximación entre los enfoques, como dice ahí en la primera parte del artículo, y las funciones de la responsabilidad civil. Un segundo aspecto que me gustaría conversar brevemente con ustedes es el referido a la reparación civil en el derecho laboral, ¿no? Es decir, cuáles son los supuestos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de reparación o de resarcimiento en el derecho laboral? Tomando en cuenta que la competencia en materia de resarcimiento ha ido variando, digamos, en la evolución de la legislación y de los procesos laborales, ¿no? Hace algunos años, cualquier tema vinculado al resarcimiento o a la responsabilidad civil
como consecuencia de accidentes de trabajo era evaluado o era visto por los juzgados civiles, ¿no? Es decir, el juzgado laboral se encargaba de resolver las controversias vinculadas, por ejemplo, a extinción de vínculos laborales por despidos nulos, arbitrarios, fraudulentos, incausados, o por accidentes de trabajo. Sin embargo, todos los temas vinculados al resarcimiento eran derivados en cuanto a su competencia a los juzgados civiles. Pero a partir de la nueva Ley General de Trabajo, ya hace algunos años, los órganos competentes son los juzgados laborales y por lo tanto, estos juzgados laborales van a tener que evaluar no solamente las circunstancias derivadas de aquellas controversias de índole laboral, sino van a tener que determinar la tutela, ¿no es cierto? Van a tener que determinar la tutela resarcitoria, ¿no? La tutela resarcitoria en materia, ¿no es cierto?, de índole civil. Los jueces laborales, por lo tanto, van a tener que conocer necesariamente elementos que corresponden a la responsabilidad civil como categoría jurídica, ¿no? Un tercer supuesto que me gustaría comentar es que en las formas de reparación, como ustedes de repente tienen información, hay una reparación que es la reparación por equivalente o impecunia, la reparación a través de carácter dinerario, ¿no? Pero también hay reparaciones de otro tipo, ¿no? La reparación integral, ¿no es cierto? O la reparación in natura, ¿no? Que corresponden no necesariamente a un tipo de resarcimiento en dinero. Ahora, la reparación en el mundo laboral se va a regir, ¿no es cierto?, por una serie de criterios. Entre ellos, uno de los criterios importantes es el que corresponde a la jurisprudencia, ¿no? Cómo vienen reparando o resarciendo los jueces laborales en materia, ¿no? En materia de accidentes de trabajo. Ese es un segundo punto que me gustaría tocar y que aquí aparece, ¿no? Un tercer punto, ¿no? Tiene que ver con el diálogo ya adelantado entre la responsabilidad civil en el derecho privado y la responsabilidad civil en el derecho laboral, ¿no? Con las particularidades que tiene la responsabilidad civil aplicada al mundo laboral, ¿no? Como saben, hay elementos que corresponden a la responsabilidad civil, pero que de igual manera van a tener que ser evaluados cuando hace un análisis del juicio de responsabilidad en materia laboral. Me refiero al daño o al factor de atribución o a la causalidad, ¿no es cierto? O la antijuridicidad o a la imputación. Entonces, sí es importante que estos elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Sean también analizados, ¿no? Sean analizados desde una perspectiva del juicio de responsabilidad civil en un caso de carácter laboral. Un cuarto punto, como aquí se aprecia, tiene que ver con la normativa, ¿no es cierto?, que regula la responsabilidad civil en el derecho laboral y en la ejecución de obligaciones. Hay una normativa especial muy frondosa en materia laboral que debe ser analizada para aplicar a un caso de responsabilidad civil. Por ejemplo, en materia de extinción de vínculo laboral, despidos incausados, fraudulentos, nulos, arbitrarios, hay montos indemnizatorios regulados por normas de carácter laboral. Me refiero, por ejemplo, al Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Me refiero, por ejemplo, a su reglamento. Me refiero a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. Me refiero al Código Procesal Laboral. Me refiero a la ley que regula el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y a una serie de normas que corresponden
a la materia laboral, pero que incorporan dentro de esta normativa elementos de tutela resarcitoria. Entonces, este es un cuarto punto, ¿no? En la normativa que regula la responsabilidad civil en el derecho laboral y en materia de inejecución de obligaciones. Finalmente estamos ante el mundo contractual. Claro, el mundo contractual dentro del derecho público, sin embargo, por la relación del contrato de trabajo en donde interviene el Estado como supervisor, sin embargo, utilizamos categorías que correspondan al derecho civil para poder orientar lo que se refiere a la contratación. Así sea una contratación de carácter laboral, ¿no? Y no una contratación como en el derecho civil, como una prestación de servicios o una locación de servicios en particular. Un quinto punto que yo creo que es importante que ustedes por lo menos tengan el conocimiento para después investigar y desarrollar alguna actividad profesional o académica, es la jurisprudencia, ¿no es cierto?, en materia laboral en cuanto a reparaciones, ¿no? Generalmente reparaciones por equivalente o impecunia o de carácter patrimonial. ¿Mm? Un sexto punto que me parece importante, derivado de los propios daños en materia de accidentes de trabajo, que suelen ser daños a veces de una intensa o de una intensidad muy grave, ¿no? Como por ejemplo, en el cual el trabajador pierde la vida o en el cual el trabajador queda con un grado de insatisfacción o con un grado de invalidez permanente o de invalidez parcial o en un porcentaje alto de invalidez durante un tiempo prolongado. Entonces, aparecen ahí estos daños que son sumamente graves y que requieren, por lo tanto, una tutela resarcitoria o reparadora también de una intensidad alta. Y por eso he considerado pertinente eh, trabajar lo referido a los daños punitivos y su incursión en el derecho laboral desde una perspectiva crítica. Recordemos que los daños punitivos se encuentran previstos o tienen un origen fundamentalmente anglosajón o un origen en el common law. Entonces, ahí han tenido todo un desarrollo fundamentalmente de los precedentes o de las causas o casuístico eh, y ha tenido una evolución no solamente jurisprudencial, sino también conceptual en lo referido a los daños punitivos. Sin embargo, el quinto pleno jurisdiccional en materia previsional y laboral de la Corte Suprema incorporó los daños punitivos en materia, ¿no es cierto?, de accidentes de trabajo o en materia de responsabilidad civil laboral. De la misma manera, esto fue corroborado por el sexto pleno jurisdiccional en materia previsional y laboral. También ratificó la incorporación obligatoria, vinculante, de los daños punitivos en el mundo de la tutela reparadora o resarcitoria de índole laboral. Esto tenía una evolución porque después hubo un segundo pleno jurisdiccional de la Corte Superior que cuestionó los daños punitivos resueltos por la Corte Suprema. También la inmensa mayoría de jueces laborales criticó, a pedido de la propia Corte Suprema, quien hizo una encuesta referida a la incorporación de los daños punitivos en materia laboral. Y una sentencia de la Corte Suprema de la República de noviembre del año pasado, hace un año, casi exactamente un año, ha dejado sin efecto la incorporación vía jurisprudencial de los daños punitivos en materia laboral. Así que creo que no nos podemos escapar del análisis de los daños punitivos en el mundo laboral. Además, tomando en cuenta que la responsabilidad civil no solamente tiene una función reparadora o resarcitoria, o disuasiva o de deterrence, sino que también tiene una función esencialmente punitiva, ¿no es cierto? Cuando hay que sancionar conductas que son altamente dañosas y que generan una serie de perjuicios a las víctimas. Así que daños punitivos yo creo que es un tema importante. Ahora, en el séptimo lugar, digamos, la estructura del trabajo que estoy realizando,
establece los daños punitivos, ¿no es cierto?, y su aplicación en el derecho internacional privado, ¿no? Esto derivado, digamos, del aspecto anterior que he comentado, ¿no? Cómo se aplican los daños punitivos que vienen, digamos, de una sentencia, de un ordenamiento en donde se permiten los daños punitivos, como es en los sistemas de los common law o del common law, y aplicados, ¿no es cierto?, a sistemas como el latinoamericano o el europeo, en donde no se aceptan los daños punitivos. Entonces, ese es un tema importante también. Otro tema que he considerado interesante en cuanto a la jurisprudencia en materia laboral, en cuanto a resarcimiento, tiene que ver con la teoría de la prevención, ¿no es cierto?, en el derecho privado y en el derecho laboral. En el derecho laboral, las normas, sobre todo la Ley General de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, establecen determinados principios. Y uno de los principios importantes es el llamado deber de prevención del empleador, ¿no? Para evitar la generación, ¿no? O la ocasionalidad necesaria en la cual se pueden generar o producir daños que perjudiquen al trabajador, por ejemplo, en accidentes de trabajo. Así que el principio de prevención, y eso es lo que voy a tratar de decir, de alguna manera objetiviza la responsabilidad civil en materia laboral, porque hace de la prevención prácticamente un cajón desastre en la cual el empleador siempre va a recaer, porque todo lo puede prever en el mundo de la abstracción, en el mundo teórico, toda situación dañosa se podría prever y por lo tanto todo daño que genere perjuicio o menoscabo al interés jurídicamente protegido del trabajador puede ser materia de prevención por parte del empleador. Bajo ese criterio, ¿no es cierto? Bajo ese criterio, ah, la responsabilidad en materia laboral sería prácticamente objetiva, sin admitir inclusive fracturas causales, como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho propio de la víctima o el hecho determinante del tercero. Eso se puede ver de un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia laboral, ¿no? Cómo viene pronunciándose la Corte Suprema en materia laboral en cuanto a la atribución de responsabilidad al empleador, tomando como sustento el deber de prevención. Y así el empleador haya cumplido con todos los protocolos y normas de carácter laboral, sin embargo, si el daño se ha producido y hay una argumentación teórica para poder tomar en consideración que el empleador pudo prevenir, así no esté en la norma o en el protocolo, cualquier tipo de conducta dañosa, podría aplicarse de una manera bastante amplia, bastante lata, y creo yo un poco arbitraria el hecho que el empleador siempre tenga que responder por los daños generados por accidentes de trabajo. Entonces, hay un tema que explorar ahí derivado de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en materia laboral. ¿Ok? Muy bien, y finalmente algunas conclusiones, ¿no? Ese, digamos, es el esquema, al menos que yo estoy utilizando, para este artículo que vengo desarrollando en materia de responsabilidad civil por accidente de trabajo. Pasemos al primero rápidamente. En la evolución de la responsabilidad civil, como pueden apreciar, acá ya tengo algo escrito, en materia de evolución de la responsabilidad civil, esta, bueno, ha ido desarrollándose conforme la ciencia y la tecnología ha ido avanzando también. El profesor Guido Alpa, ¿no? Desarrolla una serie de criterios en cuanto a la evolución de los factores de atribución de la responsabilidad civil. Por ejemplo, en cuanto al gran criterio de una época anterior a la Revolución Industrial, que es el criterio de no hay responsabilidad sin culpa, había que probar siempre por parte del trabajador la culpa de la empresa, la culpa inexcusable o grave y el dolo. Entonces había que probarlo, era muy difícil. Pero ese era un momento en el cual se permitía el desarrollo de la actividad industrial, se prefería
el desarrollo de la actividad industrial. Por lo tanto, el criterio de no hay responsabilidad sin culpa obedece a criterios de incentivo para el desarrollo de la actividad empresarial. En una segunda etapa posterior a las revoluciones industriales del siglo XIX, van apareciendo otros criterios a nivel jurisprudencial. Nos lo cuenta Guido Alpa en su Tratado de Responsabilidad Civil. Este segundo criterio es el criterio de la culpa presunta, ¿no es cierto? No es que se objetivice la responsabilidad civil, sino que aparece un criterio de culpa presunta por la cual se invierte la carga de la prueba. Y ya no es el demandante o sea, el trabajador quien tiene que demostrar dolo o culpa inexcusable, sino que es la empresa quien tiene que demostrar ante el juez la ausencia de culpa inexcusable o dolo. Entonces se invierte la carga de la prueba, pero de todas maneras hay que evaluar factores de atribución subjetivos, referidos esencialmente a la culpa inexcusable. ¿Eso por qué? Porque el desarrollo de la actividad tecnológica a nivel empresarial, a nivel industrial, a nivel fabril, a nivel manufacturero, permitió que, como la ciencia y la tecnología avanzaba, por lo tanto, los sistemas jurídicos de protección a los trabajadores debería también tener una función de carácter reparador o resarcitorio a las víctimas, y no tanto una función que incentive actividad tecnológica e industrial en un mundo de desarrollo fundamentalmente fabril, ¿no es cierto? O de desarrollo liberal. Entonces, este segundo gran criterio permitía una mayor protección al trabajador. Y un tercer sistema que tiene que ver con una responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, en donde no se van a analizar elementos o factores de atribución subjetivos como el dolo o la culpa inexcusable, sino que ante una actividad riesgosa o ante una actividad eh, que ocasione, ¿no es cierto? ¿No? Que ocasione determinados riesgos, ¿no? Determinados riesgos al eh, trabajador por el tipo de actividad que se desarrolla, pienso en actividad ferroviaria, por ejemplo, a inicios del siglo XX, ¿no? Pienso en actividad de transporte, ¿no? No solamente terrestre, ¿no? Sino también en transporte aéreo, transporte fluvial. Pienso en actividades extractivas, como la actividad minera o la actividad energética o la actividad petrolera. Son actividades que generan riesgos, actividades laborales riesgosas, que son las recogidas, por ejemplo, en los seguros complementarios de trabajo de riesgo. Entonces, el riesgo de la actividad fue incrementándose. Pero así como el riesgo se incrementaba derivada o derivado de las actividades laborales en un escenario industrial o en un escenario tecnológico avanzado, de la misma manera, había elementos de carácter científico que permitían atenuar los riesgos de daños a los trabajadores y por lo tanto se mitigaban estos riesgos que podían generarse a los empleados. Por lo tanto, la protección tendría que ser mayor al trabajador. Ese es un poco el razonamiento del criterio o del factor de atribución objetivo, que es el tercer elemento que estoy comentando en la evolución en la responsabilidad civil. Es decir, un primer momento de no hay responsabilidad sin culpa, un segundo momento de culpa presunta y ese tercer momento con el avance de la tecnología en materia fabril, industrial o comercial, que es el escenario, ¿no? De la responsabilidad objetiva en materia laboral. Por supuesto que estoy siendo esquemático, ¿no? Porque claro, no es que la historia jurídica o la historia comercial o la historia del desarrollo industrial vayan a ser así de parametrados. Pero el derecho y particularmente la responsabilidad civil responden, ¿no es cierto?, a este tipo de escenarios de carácter económico, de carácter científico o tecnológico. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los enfoques de la responsabilidad civil? En primer lugar, la responsabilidad civil tiene un enfoque macrosistémico, como lo desarrolló otro profesor italiano, profesor Massimo Franzoni. Este enfoque macrosistémico utiliza la responsabilidad civil como un instrumento que permite el desarrollo del mercado o de la actividad
liberal, ¿no es cierto?, de la actividad tecnológica, de la circulación de la riqueza, del intercambio comercial, del intercambio jurídico y del intercambio económico. Entonces permite la responsabilidad civil esto a través de eh, las respuestas de carácter legislativo en materia de responsabilidad civil. Y otro enfoque microsistémico en donde se evalúan los elementos de la responsabilidad civil aplicados al caso concreto en materia de responsabilidad civil por accidente de trabajo. Así que hay que ver enfoques y finalmente hay que ver funciones. Las funciones de la responsabilidad civil como la reparadora resarcitoria, hay que tratar de colocar a la víctima en el estado anterior a la generación del evento dañoso, restituir a esa situación a la víctima si se puede, y si no, bueno, hay que evaluar criterios de compensación. Otro elemento u otra función es la función desincentivadora o de deterrence, ¿no? La responsabilidad civil a través de los mecanismos resarcitorios va a desincentivar conductas dañosas o ineficientes al establecer quantums indemnizatorios que permitan que los agentes dañantes, como las empresas, internalicen, ¿no es cierto?, esos costos que tendrían que asumir de no ser lo suficientemente previsores. Y por lo tanto, esas indemnizaciones van a generar incentivos para que las empresas no caigan en la misma situación que cayeron otras y por lo tanto no tengan que indemnizar, para lo cual tendrán que prevenir y evitar daños. Una segunda función, entonces, desincentivadora. Y una tercera función punitiva, ¿no? Que ya se conversará o se analizará como lo he venido comentando, ¿no? Ahora, en el derecho laboral, en este segundo punto al que hice mención, en el derecho laboral, eh, las características, por supuesto, son distintas, ¿no? ¿Por qué? Por la naturaleza del derecho laboral, ¿no? No es lo mismo, pues, analizar, por ejemplo, la responsabilidad civil por accidente de tránsito, o la responsabilidad civil por daño causado por edificios, o la responsabilidad civil médica, o la responsabilidad civil por daño ambiental, que una responsabilidad civil por accidente de trabajo. Tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia en materia de reparación civil en derecho laboral ha sido distinta a la que se ha dado a la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil. Sobre accidentes, por ejemplo, ¿no? O sobre situaciones vinculadas, ¿no?, a enfermedades ocupacionales, ¿no? Por la actividad minera, para mencionar algún tipo de actividad que genera siempre daños, ¿no? Por el contacto permanente del obrero en algún tipo de minería, por ejemplo, a socavón, ¿no es cierto?, a tajo abierto, distintos tipos de la actividad minera que generan, por el tipo de actividad, una permanencia del trabajador en la mina y por lo tanto una exposición constante a una serie de químicos que van a generar, ¿no es cierto?, tipos de enfermedades que son particulares a la actividad minera. Lo mismo pasa con la actividad energética, lo mismo pasa con la actividad petrolera. Entonces, en el derecho laboral, los daños derivados de ese tipo de actividad extractiva u otro tipo de actividad, por ejemplo, actividades o daños generados por accidentes que se encuentran previstos en los seguros complementarios de trabajo de riesgos. El tema de obreros, por ejemplo, de construcción civil. Entonces, en el mundo laboral, la reparación civil en esta materia tiene una lógica distinta y propia con respecto a la reparación o a la responsabilidad civil en el derecho privado. ¿Ok? Eh, Ahora, por supuesto que en el derecho privado el factor central para hablar de la inejecución de obligaciones, el factor central está orientado a la autonomía privada, ¿no? A la autorregulación de intereses entre particulares. En cambio, en el derecho laboral interviene el Estado como órgano que supervisa. Por ejemplo,
A nadie se le va a ocurrir que en el derecho privado hay que enviar los contratos celebrados entre empresas y personal sujeto a prestación de servicios al Ministerio de Trabajo. O los contratos celebrados por abogados y empresas o por estudios de abogados y empresas no tienen que ir al Ministerio de Trabajo. En el mundo laboral no es así. Todos los contratos tienen que ser supervisados y aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Hay un órgano administrativo, en el caso es UNAFIL, que se encarga pues de tutelar o regular eventuales incumplimientos del empleador. Eso no pasa en el derecho privado. Por lo tanto, ese diálogo entre la tutela resarcitoria en el derecho privado y la tutela resarcitoria en el derecho laboral tiene que encontrar puntos de encuentro. La contratación es uno, por supuesto. Si bien es cierto, es una contratación que en el primer caso deriva de la autonomía privada y en el segundo caso deriva fundamentalmente de la relación entre empleador y empleado, donde hay una situación asimétrica o desequilibrada y con la intervención de un supervisor, que es el Estado. Sin embargo, el mundo de la contratación tiene factores comunes o factores homogéneos que pueden ser analizados tomando en cuenta las mismas o similares bases jurídicas, ¿no? Ahora, en cuanto al otro punto referido a la responsabilidad civil y en materia de inejecución de obligaciones, eh, sí es importante, por ejemplo, para tener una idea general, el análisis de la 728. Digamos, para mencionar en materia de extinción del vínculo de trabajo, ¿no? El despido arbitrario está permitido en el Perú desde los años 90 y se establece una indemnización, es decir, una indemnización de carácter tasado, porque la ley establece un sueldo y medio, ¿no es cierto?, por mes hasta un tope de 12 sueldos, ¿no es cierto?, como consecuencia de este despido arbitrario. Es una indemnización tasada, prevista en la norma. Por lo tanto, el despido arbitrario está permitido. Para el caso de los despidos nulos, ¿no es cierto? O fraudulentos, el razonamiento puede ser distinto, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente existe un monto de indemnización tasada, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha tratado de coberturar esa ausencia de indemnización tasada a través de la incorporación de los daños punitivos. Ese es un tema que también debería evaluarse en este tipo de responsabilidad. Eh, el reglamento también del decreto legislativo 728, ¿no? Es importante analizar. La ley de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Aquí podemos ver, este es un poco lo que he venido de manera muy genérica comentando sobre los enfoques, ¿no? De la responsabilidad civil y las funciones. Aquí está la responsabilidad civil en el derecho laboral. Aquí están los artículos de la 728, indemnización por hostilidad, indemnización por despido arbitrario. El otro día asistí a una tesis, una investigación sobre la eventual indemnización en el periodo de prueba, en los cuales los jueces de la Corte superiores en materia laboral están indemnizando. Así se traten de periodo de prueba y cuando han sido, digamos, despidos en el periodo de prueba de carácter arbitrario o disfrazando un tipo de fraude. Por ejemplo, vulneración a la buena fe a través del abuso del derecho por despidos durante el periodo de prueba. Un tema interesante, que aparentemente la norma no lo regula o diera la impresión de que la intención de la norma es despedir durante el periodo de prueba a personal de confianza, por ejemplo, sin importar ninguna argumentación. Y la Corte está diciendo que así no es, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la carga de la prueba, ¿no? Las obligaciones, bueno, del trabajador, los accidentes de trabajo y cómo están regulados en el reglamento. Este es el tercer punto al que he estado haciendo mención, el diálogo, ¿no? Entre la responsabilidad civil en el derecho privado y el derecho laboral, la figura de José Matías Manzanilla. Miren lo interesante, el otro día leyendo un artículo de Carlos Ramos Núñez en una revista del año 2004, de hace 20 años, encontré que el profesor Ramos Núñez
desarrolló el proyecto de ley de Matías Manzanilla, que llegó a ser ministro de Trabajo a inicios del siglo XX, en donde estableció la responsabilidad civil objetiva por accidentes de trabajo. 1905. Interesante. Porque dijo, bueno, el criterio era, así como la empresa realiza actividades económicas que generan riesgos en el mercado y obtiene utilidades, de la misma manera la empresa que generó riesgos a través de la actividad económica que le permitió tener utilidades debe asumir las contingencias derivadas de los daños generados a los trabajadores. Objetivamente. Y aquí está, en el trabajo que estoy realizando, un poco la idea de Matías Manzanilla y su proyecto de ley, ¿no? De 1905. Otro tema importante, como ya les mencioné precedentemente, es el de los daños punitivos, ¿no? En el quinto y el sexto pleno en materia previsional de la Corte Suprema ha establecido la incorporación de los daños punitivos en materia laboral. Los daños punitivos son daños en los que los montos resarcitorios o indemnizatorios son muy altos y donde no se busca compensar o reparar o resarcir a la víctima, sino se busca esencialmente sancionar, gravar o punir al agente dañante por el tipo de actividad dañosa o ineficiente que ha generado a los empleados o que ha generado a trabajadores en el mercado. Entonces, lo que se busca o el objetivo es sancionar a la gente dañante, también para desincentivar conductas dañosas o ineficientes. O sea, evitar o internalizar por parte de otras empresas costos primarios, o sea, correspondientes a la propia actividad dañosa, costos secundarios, la propia indemnización o costos terciarios, acudir a un proceso judicial o un proceso administrativo ante SUNAFIL. Eso es lo que tienen que entender las empresas para realizar labores de prevención que eviten este tipo de daños, ¿no? Y por supuesto, los daños punitivos sirven para eso, para desincentivar conductas ineficientes. Ahí está un poco la idea que estoy trabajando sobre daños punitivos en Europa, ¿no es cierto? Eh, en los Estados Unidos, por supuesto, en el Perú, ¿no es cierto? Como algún sector de nuestra doctrina, como el que se aprecia acá, señala que los daños punitivos en el Perú son una invención de los jueces laborales para tratar de coberturar los daños fraudulentos que no tienen indemnizaciones tasadas, como si las tienen los daños o los despidos arbitrarios. Entonces, esa es la posición de un sector de la doctrina peruana, que ha estudiado el tema de la responsabilidad civil por accidente de trabajo. Me refiero al profesor Héctor Campos García y al profesor Saulo Galicia, ¿no? Los dos han trabajado mucho el tema de responsabilidad civil por accidentes de trabajo, ¿no? Ahí aparece un poco la posición del profesor Carlos Blanca sobre el tema, ¿no? La posición del quinto pleno ya mencionado, algunas reflexiones, ¿no? La posición mayoritaria de la Corte Suprema en noviembre del año pasado sobre la no incorporación de los daños punitivos, las remuneraciones devengadas, ¿no es cierto?, no son consideradas lucro cesante en materia de responsabilidad civil. La tesis del amor al acreedor en la posición de Blancas Bustamante, ¿no? Igual, ¿no es cierto? La doctrina europea en cuanto a daños punitivos y aspectos del derecho internacional privado, cómo se aplican los daños punitivos en países como el nuestro, en donde no están permitidos, ¿no es cierto? Pero que provienen de una sentencia del extranjero, por ejemplo, a través de un exequatur, donde sí están permitidos los llamados daños punitivos, ¿no? Es un poco la idea de esta parte del artículo, ¿no? ¿Y por qué daños punitivos? Porque son los acogidos en materia laboral. Ningún otro juez, ni civil, ni administrativo, ni ambiental, ¿no es cierto?, ha determinado daños punitivos. Los únicos jueces que han determinado a través de una resolución, digamos, porque ni siquiera es la resolución de un caso, no es una sentencia, a través de un pronunciamiento ha sido la Corte Suprema en materia laboral. Por eso se habla de daños punitivos, ¿no? En el mundo procesal también, por supuesto. Y eso no es un tema menor, ¿no? En materia de carácter laboral, sí es interesante
analizar daños punitivos por los menoscabos graves generados a los trabajadores por accidente de trabajo. Prácticamente en muchos casos la invalidez es permanente o la invalidez es parcial con un grado de intensidad o de porcentaje muy alto. Y la afectación no solamente es al trabajador, sino también a través del daño reflejo o indirecto a su familia. Por eso sí es razonable hablar de daños punitivos en materia laboral, pero no como lo ha hecho la Corte Suprema. Aquí están las normas en materia laboral que ya mencioné, la 728, el despido por causa justa, la falta grave y los motivos de despido, el despido nulo y la no lugar a indemnización, la indemnización por hostilidad, una serie de normas. Aquí está el reglamento, el decreto 728, el 00397 TR, la nueva ley procesal de trabajo y lo referido a las indemnizaciones en cuanto a la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, la carga y la prueba, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que incluye el seguro complementario de trabajo de riesgo, ahí se puede apreciar los deberes de prevención, las obligaciones, por supuesto, del trabajador y del empleador, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que también es importante tomarlo en consideración, ¿no? Y las normas técnicas con respecto al seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Accidentes de trabajo. Lo que dice la doctrina en materia de responsabilidad civil laboral, la doctrina nacional. Es importante también mencionar a la doctrina, como ustedes pueden apreciar en los textos que se han publicado referentes a accidentes de trabajo. Digamos que son algunos puntos, nada más, algunos puntos que considero o he considerado importante compartir con ustedes. Pero creo que son, por lo menos en el esquema que vengo trabajando para el artículo, algunos temas relevantes que incorporan, por supuesto, un tema sustancial, la jurisprudencia en materia laboral. ¿Cómo están estableciendo tutela resarcitoria nuestros jueces en materia laboral? ¿Cómo están estableciendo quantums indemnizatorios en materia laboral? ¿Qué criterios están utilizando para determinar los montos resarcitorios en materia laboral? ¿Hay criterios o no hay criterios? ¿No es cierto? Eso es importante. ¿Cómo analizan en materia laboral los jueces lo referido a la capacidad de imputación o lo referido al daño y los tipos de daño, patrimoniales y no patrimoniales? O lo referido a la antijuridicial o ilicitud, si se tiene que analizar o no este elemento, ¿no? De la antijuridicial o ilicitud. Si se tiene que analizar el factor de atribución, es decir, a título de qué responde el empleador, a título de culpa, a título de dolo, a título de riesgo empresarial, o sea, responsabilidad objetiva, ¿no? ¿Cómo responden, no es cierto?, los empleadores? En la causalidad, se tiene que analizar la causalidad, qué tipo de causalidad es la que se tiene que evaluar para un caso de responsabilidad civil en materia laboral por accidente de trabajo. La causa próxima o inmediata derivada de la inejecución de obligaciones será suficiente para analizar un caso de accidente de trabajo, porque es la causa que regula el Código Civil para temas de responsabilidad contractual. Y los accidentes de trabajo derivan del incumplimiento de obligaciones en una relación contractual. Pero ¿será suficiente la causa próxima o inmediata? ¿Será suficiente analizar el deber genérico no dañar y en la responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo, y la causalidad adecuada? Es importante, ¿no es cierto?, analizar también, ¿no?, los factores de atribución. ¿No? Los factores de atribución, como ya mencioné anteriormente, ¿no? El dolo, la culpa grave o inexcusable, la culpa leve, toda la graduación de culpa que es importante tomar en consideración. En general, para un caso de juicio de responsabilidad en materia de accidente de trabajo, se tienen que analizar los elementos de la responsabilidad civil que han sido evaluados en el derecho privado, porque la tutela resarcitoria o los temas de responsabilidad civil no son un tema laboral,
son un tema que corresponde a la provincia de la responsabilidad civil en el derecho privado, pero que se traslada o dialoga con los daños generados como consecuencia de los accidentes de trabajo derivados de una relación obligacional de índole laboral. Sin embargo, eso no quita que el análisis jurídico sea de responsabilidad civil, solamente que aplicada al campo laboral. Bueno, creo que he por lo menos delineado y pretendo haber generado algún tipo de inquietud para poder evaluar algunos aspectos que corresponden a la responsabilidad civil en el mundo del derecho laboral. Muy agradecido a Bill Lawyer, a sus representantes y también a las personas que hoy día nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a la ponencia que nos ha brindado el doctor Jairo Cies Zamora, lo puede dejar en la bandeja de mensajes o puede levantar su manito y se le cederá el uso de la palabra. Ok. Sí, doctor. Al parecer no hay ninguna pregunta por parte de los participantes. Ha quedado todo muy claro. Ha sido una ponencia excelente. Gracias por compartirnos su tiempo y su conocimiento respecto a la responsabilidad civil en accidentes de trabajo. Ha sido una ponencia, aunque Irwin tiene una pregunta. Adelante, por favor. Sí, doctor. La pregunta es de Erwin. ¿Qué opina sobre los daños punitivos laborales en grupos de empresa? Yo creo que el razonamiento es el mismo, ¿no? Este, entiendo que tu pregunta va por el lado de que, este, entiendo que la pregunta iría por el lado, no, independientemente de la regulación particular que tengan los grupos de empresa a nivel societario, yo creo que los daños punitivos, y eso lo he puesto por escrito, los daños punitivos a nivel jurisprudencial no deberían darse, ¿no? Menos de la forma en cómo se dieron por parte de la Corte Suprema en materia laboral. Es decir, fue una incorporación con forceps prácticamente a la jurisprudencia, pero que si uno lee lo que dijo el quinto pleno y el sexto pleno, no había ninguna argumentación realmente jurídica para incorporar los daños punitivos. Simplemente se ordenaba a los jueces de menor grado a incorporar en sus sentencias daños punitivos como consecuencia de situaciones patológicas o dañosas derivadas de extinción, digamos, del vínculo laboral, ¿no? Pero realmente no hubo una argumentación jurídica. Yo creo que para poder aplicar daños punitivos hay que conocer cómo han evolucionado los daños punitivos en el sistema donde se formaron, que es el sistema anglosajón, y cómo se fueron incorporando a otros sistemas que han permitido su adhesión. Pero en el caso peruano no se pueden incorporar daños punitivos simplemente a través de un razonamiento de la Corte Suprema porque se le ocurrió. Yo creo que los daños punitivos requieren un análisis importante, no los niego, de hecho tendrían que haber, pero que no se pueden dar a través de una jurisprudencia o un precedente, menos sin argumentación. Creo que los daños punitivos deben ser materia de una incorporación legislativa. Así como tenemos daño moral, daño a la persona, daño patrimonial, lucro cesante, daño emergente, los daños punitivos, si quieren ser una categoría, deben ser una categoría que se gane, digamos, su incorporación a la ley o al código a través de una discusión que incorpore un conocimiento de los daños punitivos, dónde se originaron y cómo jurisprudencialmente se han desarrollado.
Me refiero al sistema del common law. Así que no, no estoy de acuerdo, mi querido doctor, con la forma en cómo se pretende o se ha pretendido incorporar los daños punitivos en materia laboral, sea a través de grupos de empresas o no. ¿Ok? Muchas gracias, estimado doctor, por haber respondido la pregunta del participante. Bueno, con esto ya damos por finalizada su ponencia. Nuevamente, agradecerle, doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Ha sido todo un honor para nosotros poder escucharlo y poder aprender de su persona. Y esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Será todo un honor nuevamente poder contar con su valiosa participación en algún evento que desarrollemos en el futuro, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias también. Un abrazo. Saludos. Gracias, muy amable.